tal amigos? Nos encontramos acá una vez más en B-Roll. Nos encontramos acá con un invitado especial, Félix Guardia, el famoso Trillo. O podemos decir Félix alias Trillo Guardia. Trillo Guardia. Trillo Guardia, así como el viejo este. Hey Trillo, un placer tenerte acá en B-Roll. Igualmente, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Siento que es como un déjà vu. Claro. Te vuelvo a ver. Teníamos un montón de tiempo de no conversar, ¿sabes? Todo el mundo está en su película, haciendo proyectos y todo lo demás, que es lo más importante. Lastimosamente no pudimos contar con Tomás Cortés, que es uno de los protagonistas principales de este proyecto. Sí, Pero saludos allá a Tomás Cortés, seguro nos está viendo y... Un Pero beso bueno, para Tomás. él sabe que pronto vamos a estar hablando de vuelta. Oye, Trillo, cuéntame, el Brujo, ganador de el premio Copa Airlines a película del público. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. En el IF 2025. Oye, felicidades, cuéntame cómo fue esta experiencia. Tuve la oportunidad de ver el documental, me encantó mucho toda la narrativa, me encantó mucho los gráficos, las animaciones, cómo hicieron para representar sus pinturas y cobraran vida. Cuéntame de dónde nace la historia esta de El Brujo. Bueno, primero que todo, gracias, Gabriel, y al equipo de B-Roll de tenerme Bienvenido. aquí. Fue una vaina increíble. El premio al público, un reconocimiento maravilloso y definitivamente es un momento que nunca voy a olvidar en mi vida. Claro. O en mi carrera cinematográfica. Claro. ¿Cómo fue? Estábamos ahí sentados y de repente lo dijeron y digo, yo no me había hecho expectativas de nada porque habían películas increíbles. El festival estuvo lleno de películas increíbles, tanto panameñas como internacionales, así como Querido Trópico, que estrenó el documental, el festival. Olivia y las mariposas, que es una animación de Tomás Pichardo increíble. Olivia y las flores, creo que se llama. Okay. Eras una vez en el Caribe, en fin, cientos de películas brutales y de verdad que es un honor haber podido haber sido reconocido por el público. Es algo que me llena de mucho orgullo y también de mucho profundo agradecimiento por la gente que se tomó el tiempo de ir al cine y se tomó el tiempo de sentarse y desconectarse de la vida y de todos los ajetreos para poder como que conectar con Julio y la voz de Julio y con lo que es la película El Brujo. Me preguntaste qué es El Brujo. El Brujo es un documental Correcto. animado que trata sobre la vida y obra de Julio Sacristán, que es un artista panameño fallecido en el 2021 y es uno de los grandes artistas panameños del siglo XX. Hizo una carrera impresionante en la que era pintor, pero su verdadero fuerte era el grabado. En la obra gráfica, el grabado hizo una obra única y original, reconocida mundialmente. Y además de eso hizo dibujos, cerámicas y otro tipo de pintura. Entonces, este documental trata sobre la vida de Julio. Julio nos va narrando su vida y vamos viendo la obra. Y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de ver la obra y sumergirnos en ella y en las diferentes temáticas de su obra. Y todo esto está hecho en un marco de que yo y Carolina y Tomás estamos yendo como a visitar a Julio, investigando. Esto empezó como una investigación para una película animada que estamos haciendo ahorita mismo sobre la obra de Julio también. Entonces, fue más allá de tratarse de la obra de Julio, creo que es un bonito retrato de una amistad que surgió entre nosotros y el artista. Entre la producción y el artista, en el interín que investigaban, fue como que tan enriquecedor que se formó una amistad y eso llevó a
a plasmar este documental, como te digo, me encantó. Sí, de alguna manera el documental se hizo de forma accidentada, porque nosotros no filmamos nada de las entrevistas con intenciones de hacer una película de ellos. Es más, ese fue el primer reto que tuvimos, de que todo este material está filmado así como al garete. No, pero Sí, tiene una esencia que yo creo que hay documentales y hay documentales que siempre tienen esa esencia bien raw de movimientos de cámara a mano, cámara alzada y hacen un contraste con tomas ya mucho más cinematográficas y todo lo demás, pero este tiene la esencia de ese documental vivo, real. Como te digo, los movimientos, era como que la cámara estaba puesta en un momento en una mesa y estaban pasando y él echaba el cuento y ustedes lo molestaban y compartían, se veía que había una camaradería impresionante con la producción y el personaje, como tú dices, que ya después no tenían la intención de usar las entrevistas, pero cuando me imagino que tomaron la decisión, como que funcionó perfecto. Era como la esencia de Julio. sí, yo creo que eso es lo que hace que sea especial el documental, que como te digo, como que casi sin querer filmamos todo y cubrimos todo y a la hora de armar esto salió conscientemente un retrato del artista, pero también una, como te digo, hay una sinceridad detrás de esta crudeza de la cámara y de los sonidos, de la casa. Y siento, lo que siento es que mucha gente cuando escucha a Julio, es que Julio era un tipo, más allá de ser un gran artista, era un tipo increíble. Un tipo increíble que nosotros lo conocimos en la última parte de su vida, cuando tenía 90 años. Y realmente esa chispa que él tenía era algo que se contagiaba. Esa chispa, esa curiosidad de él estaba como intacta. Por más que su cuerpo estuviese decrépito, su mente y su espíritu siempre mantuvieron esa curiosidad por hablar con cualquier persona, por curiosear qué está pasando en el mundo. Y eso hace que sea una persona tan sociable y tan jocosa a la misma vez de compartir. Y yo es lo que gente me ha dicho que ha visto el documental, que hablan de eso, pues que se sientan y es como si Julio les estuviera echando el cuento a ellos, pues. Y Exactamente. tiene esa forma de hablar en su voz como ese cantadito panameño, como de vieja escuela, como de nuestros abuelos, Sí, tíos, sí, 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 pero sí. una mentalidad bien fresca, bien moderna. Moderna, correcto. Cuéntame esa pequeña anécdota de cómo fue que tú descubriste a Julio, este gran artista. Hay una anécdota ahí de un cuadro que estaba en la casa de tu abuela Ajá. que era muy particular. Cuéntame rapidito esa anécdota que de Bueno, mi repente... querida abuela, a la que amo con todo mi corazón, a mis abuelas, las dos las tengo vivas, bendito sea Buenísimo. Dios. Entonces mi abuela en su casa, ella tenía este grabado de Julio. Yo quería ganar una pintura en ese entonces y yo de peladito, ¿sabes? Nos pasamos ahí en la casa de la abuela y ella pues una casa familiar, bien bonita, con pinturas hermosas, muy coloridas, todo como muy señorial. Claro, Y entre esas cosas estaba este cuadro puesto en la sala que era como grotesco. Todas estas figuras, todos estos personajes como irónicos y grotescos. Y me acuerdo mucho de específicamente de una mujer que está así como sentada en un plato y como que está defecando una comida y como que al lado de ella hay un perro como comiéndose esa comida y digo, obviamente me traumaron las imágenes, me impactaron mucho. de peladito era Y bastante fuerte. sí, y para mí era grotesco, pues era feo. Eso de que esto está feo. Claro, Y es increíble porque que algo sea feo no significa que está como... que sea malo. que sea malo, exacto, o que quede como cancelado. Exacto. Y esa reacción que yo tuve como que generó como una curiosidad realmente y comencé a ver más en detalle la obra y un día fue dije, y ahí fue donde vi la firma y dije, ¿quién? Y le fui y pregunté, ¿quién es ese Sacristán? ¿Qué es Claro. eso que tienes ahí? Y es que no, ese es un amigo de nosotros que es artista, él vive en España y, y creo que de ahí entonces inició la curiosidad realmente inició en que yo vi un día estos personajes que pasaron de ser feos
qué interesantes que son. Ah, interesantes, exacto. Y me dije a mí mismo como que sería increíble un día ver a todos estos manes moviéndose, ¿no? Siendo como, Ya materializados. ajá, materializados y como que cobren vida y se muevan por ahí. Y no sé, sentí que había un universo ahí, pues. Eso fue la intuición, como que había un universo ahí detrás de esta obra y sería chévere verlos moverse. Entonces ahí fue donde averigüé que, quién era Sacrison y empezó como esta curiosidad y esta investigación y al final terminé llamándolo, atreviéndome a llamarlo y cuando con la primera vez que hablamos, él me dijo algo que nunca se me olvida, que él dice, porque en ese momento había un auge sobre su imagen, porque justo eso era en el 2015, acababa de suceder una retrospectiva de Sacrison en Ok. el MAC, que hizo Miri de la Guardia con Gladys Turner. Y entonces, cuando yo hablé con él, él me dije, sí, lo que pasa es que a veces mi personalidad opaca mi obra. Y yo le dije que, bueno, yo en verdad quiero hacer una película sobre tu obra, porque mi intención original siempre fue hacer una película animada a la obra de Julio. Lo que pasa es que una película animada son otros 500 pesos, pues. Exactamente. Y rápidamente me di cuenta de la gravedad de la situación y de lo difícil que era mover una película animada sin los recursos adecuados. Y eso causó que el proyecto pasaran años en el que el proyecto lo intentamos hacer contra viento y marea, consiguiendo fondos, intentando hacer como sea, poniendo todo nuestro tiempo y nuestros recursos para hacerlo. Y hubo un momento cuando entró la pandemia que se estancó. La vaina se estancó. Y estaba jodido, Claro. pero no nos rendimos, tampoco avanzamos, pero no nos rendimos. Y creo que la pandemia nos dejó a todos un limbo. Y bueno, el 21 de diciembre, si no me equivoco, el 21 de diciembre o el 18 de diciembre, fallece Julio del 2021, muere Julio. Ok. Y obviamente fue perder a un amigo. Y fue un impacto muy grande. Por más que yo sabía que este señor ya estaba, o sea, que ya estaba mayor y perdí a un querido amigo. Y eso me hizo ver en retrospectiva a mí, a Tomás, de que en verdad todo esto de una película animada y los personajes era como un capricho. Y era todo un pretexto que en realidad lo que teníamos que hacer antes que nada era honrar a nuestro amigo y su obra y su vida. Y ahí fue donde decidimos como que en verdad lo que necesitamos es como que intentar fusionar la animación con el documental. Intentamos hacer de todo un poco y al final fue que hagamos un documental de su vida y su obra y vayamos con eso hacia adelante. Y fue genial porque todo embonó porque nosotros logramos digitalizar en el proceso de investigación que duró años, logramos digitalizar como 400 obras de él, de Claro. obra gráfica. Claro. Y ahí teníamos un buen material para contar la parte. Con ese material fue que empezamos a construir la historia y las temáticas de Julio. Luego lo unimos con las entrevistas que le hicimos en su casa, Que ahí fue donde que nos da el calor decidieron. humano, que nos decidimos. Nosotros nunca teníamos la intención de ser protagonistas en la película, pero la historia lo pedía ya y no había de otra. Sí, me Y acuerdo ahora que ustedes salían ahí hablando. sí, hubo que ponerse los pantalones y aceptar que somos lo que somos y vamos para adelante. Entonces ahí teníamos como una parte humana y también la parte de la historia de Julio, como su travesía, su determinación por ser artista. Salió de Panamá en busca de su destino y lo encontró en España, pasando por México y por Centroamérica. Y la cereza del pastel fue la música increíble que compuso Frédéric Filiatre junto con los retoques de animación que hizo Fernando Toussaint con el estudio Philo Animation. Entonces ellos potenciaron las secuencias de imágenes de Julio que nosotros teníamos. Ellos usaron sus grandes talentos de animación para poder como darle un leve push a las secuencias de imágenes que teníamos para que se sintieran más fluidas y tuvieran estas transiciones y estos detalles de animación. La narrativa. La narrativa, para que la narrativa cogiera más grosor. Y la música también fue un elemento esencial para que se armara esta pieza que, bueno, de la que estamos hablando Es una hoy. obra maestra. Es una obra maestra. Hombre, gracias.
Me encanta cómo lo plasmas. Él tenía un universo en estas obras. Esa era como su mente, su visión materializada a base de sus obras y sus grabados. Y entiendo que su propósito era hacerlo animado, pero cuando decidieron usar las entrevistas, le dio esa calidad del artista, del talento, de la historia biográfica, la esencia esta biográfica para congeniar. Eso pasa mucho cuando en los documentales uno recopila material, pero después como que ahí va como que armando de que qué tal si hacemos esto, qué tal si hacemos lo otro. Obviamente ya hay como una planificación, pero cuando el material lo juntas, como que Sí, nunca te esperas como que wow. que todo embone así de una Exacto, que manera. todo Sí. embone y se cree la esencia del documental. No lo veo como un producto improvisado, no lo veo un producto que salió, como se dice, a lo loco, sino como que todo fluyó de la mejor forma y por lo menos podemos verlos en los resultados. Sí, era lo que era como tenía que pasar. Yo también creo que definitivamente era el orden correcto de la función de las cosas. Primero había que rendirle homenaje a Julio y eso nos ha abierto las puertas a ahora poder estar trabajando en nuestro segundo largometraje, que sí es una película 100% animada, 100% ficción, inspirada en la obra de Julio Sacristán, que se llama Toro Volandero, que trata sobre un toro que muere en una corrida y renace en el universo de Julio, donde hay un brujo obsesionado con él Claro. y que lo quiere atrapar. Es una película que ya pasa de ser de Julio, o sea, pasa a tratarse de Julio, es más una inspirada o una representación de su universo y de su obra. Y créeme que apenas separamos a Julio de esta idea nuestra, como que todo se ordenó más. Porque por años intentamos que todo estuviera a la misma vez. Exacto. Y era más difícil, más denso todo para la audiencia, hasta para nosotros mismos. A la media hora de la película ya estábamos de que, pues que se acabe, por Dios. Adelanta, Está muy intensa esta vaina. Es que Entonces, me imagino, disculpa que te interrumpa, me imagino este universo tiene tanto material, tanta esencia que merece ser contada aparte. sí. Prácticamente otra historia de su visión ya materializada y es como otro protagonista. Y lo más loco, Gabriel, es que cuando muere Julio, nos damos cuenta, otra gran persona importante para el proyecto, Marco Giralt, que es el sobrino de Julio en España, un gran escritor. Cuando muere Julio, él era como el manager, ponerlo de Wow. una forma así un poco informal. Ok. Además de su sobrino, era como el que él consultaba con él las gestiones. Julio se le movía la carrera, pues, porque Todo. Julio en sus 90 años todavía su obra estuvo activo en exposiciones y retrospectivas y esto. Entonces, cuando él dona todo el material de archivo, o sea, dígase todas las fotos de Julio, todos los recortes de periódico, todo eso a la Biblioteca Nacional, que fue otro gran aliado del proyecto. Pero cuando te digo todo, o sea, él tenía recortes de periódico del 1955, 1954, cuando hizo sus primeras muestras de pintura acá en Panamá, cuando salió de Panamá, todo su recorrido, todo eso está en recortes de periódico. México, Francia. Ajá, hay recortes de periódico, hay fotografías y están los panfletos de las exposiciones, todo como pruebas tangibles de que Julio existió y que estas cosas sucedieron. Los artículos de periódico. Y nosotros encontramos estas joyas en la Biblioteca Nacional que nos ayudaron y nos permitieron el honor de poder como que escanear ese material de archivo, que también fue una parte esencial para el documental, porque así creo que alivianó el peso del material crudo de la casa, que éramos nosotros hablando con él. Claro. Nos dio como el balance perfecto con el material de archivo para poder contar la historia. Y cuando tú ves a alguien tan viejo y de repente lo ves tan joven, chica, no importa quién sea, eso causa un impacto en la audiencia, ¿sabes? Poder viajar así, poder ver esa textura de las fotografías y vivirla. Claro. Entonces, asimismo, la animación y asimismo la música tuvieron siempre en mente mantener como esta esencia análoga al documental, porque al final es un artista que su periodo más creativo fue, digamos,
de principio de los 60. Estuvo trabajando casi 6 décadas, desde los años 60 hasta el 2010, 2012. Impresionante, impresionante el nivel de artista que era Julio, que llegó a ser. En el documental se ve las ganas que él tenía de triunfar, las ganas que él sentía de que él necesitaba ser artista, y esto lo llevó a salir de Panamá y recorrer otros países, y en el camino irse nutriendo con todas las experiencias que vivió, que lo llegó a lograr. Al final, como tú dices, el material de archivo, me imagino que ustedes cuando vieron esto no saben ni por dónde empezar, pero ya fueron como que ordenando todas las piezas, porque era como que lo que sustentaba, como tú dices, lo que sustentaba la historia Sí. de Porque Julio. si no hubiera sido más como él hablándonos y nosotros ahí parqueando con él, pero el material de archivo... y ahí es donde digo qué bendición Julio, que como comprometido y creyendo en su arte, porque de la película creo que te queda claro que este es un artista de verdad. Bohemio de los que ya no existen, de los que nosotros crecimos imaginando como eran. Ese era Julio. Y testamento a su creencia, pues, a él creer en su proyecto, fue lo que lo hizo guardar todo este checherrío hasta su muerte. Hasta su muerte, correcto. Y a nosotros nos cayó eso, y nos cayó, pues, junto con esto, la oportunidad, o sea, fue como lo que faltaba para que este fuera un gran documental. Me parece súper interesante todo este material, como te digo, el universo da para más, y eso me 100%. parece muy, muy, muy bonito, aparte de la pieza del brujo, la película animada que están haciendo ahora y todas sus obras, es como que un tipo de registro, de prueba de que sí se puede, de las personas que quieren ser artistas, pero como tú lo mencionas, era como que la esencia de ese tiempo de ser artista y la lucha que él tenía en lograrlo. Pienso como que ya eso no se ve. Y ahora obviamente la tecnología y todo lo demás es mucho más fácil, pero eso era como la garra de él al Sí. querer ser artista, y la historia es increíble, la historia es increíble. Y la parte que mencionas que todo era análogo, la foto, los recortes de periódico, que por lo menos veo que trajiste acá un vinil, Sí. que es el soundtrack de la película. Sí. Y lo llegaron a tratar de mantener con esa misma esencia en formato vinil. Y miren esta pieza, que es una obra de arte. Para conmemorar la película, produjimos estos vinilos conmemorativos. Es un objeto coleccionable. Están a la venta, si están interesados, ahí en Mirador Records. Mirador Records, ahí en la Federico Boyd. Ahí pueden, la mejor tienda de vinilos, ahí pueden encontrar una copia de El Brujo, el soundtrack original de la película, a los que le interesen. Cuéntame rapidito sobre las funciones que tiene. Sí. A partir de que le Bueno. otorgan este premio, le conceden exposición en salas de cine. Sí, estamos viendo todavía la posibilidad de estar en salas de cine en Panamá. Todavía están en la negociación. Sí, bueno, esperando que se dé la oportunidad, no dudo que se vaya a dar, pero mientras tanto, el documental vamos a estar 30 de mayo, déjame revisar, 30 de mayo en el Cine Universitario. Esta es una exposición organizada por el Centro Cultural Español. Está haciendo una ventana de cine español, que son películas que tratan sobre artistas españoles, y como Julio gran parte de su carrera la hizo en España y ellos vieron el documental y les encantó, pues decidieron hacer esta muestra. darnos un cupo. 30 de mayo no se lo pueden perder. Esta función, seguro no se van a arrepentir. Tienen que ver este documental, que tiene mucho potencial, es muy enriquecedor. Se los recomiendo 100%. Trío. Y después vamos a estar en Costa Rica. Vamos a estar en el Festival de Costa Rica y en el Festival de Puerto Rico. Increíble. Y increíble. bueno, estamos a la orden, cualquier otro festival que nos quiera poner. Pónganse en contacto acá con Cine Animal, los creadores Tokyo Film Fest.
los creadores del Brujo. Nos despedimos, pero te extiendo la invitación una vez más ya cuando tengan el documental, la película animada, para que nos cuenten sobre este proyecto cuando ya esté finiquitado. Así que, Trillo, se va a hacer una demencia. Una demencia. Un gusto verte. Quiero decir que Gabriel, junto con Alberto Serra, fueron mis mentores originales en mi carrera cinematográfica. Y la primera persona con la que trabajé y vi agarrar una cámara fue a Gabriel. Así que siempre te aprecio en mi corazón. Gracias, igual gracias. que Alberto Serra, también, Gracias, que gracias. lo quiero. Saludos a Alberto Serra también. Estábamos muy, muy contentos de apoyar a las nuevas generaciones y mira los resultados que ha dado. No llores, no llores. Pero estamos en contacto, Trillo. Como te digo, un placer tenerte acá en B-Roll. Vamos a seguir con más invitados de calidad, de calibre. Y ya saben, El Brujo, 30 de mayo en el cine universitario. No se lo pueden perder. 100% recomendado. Chao. Saludos.